Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que vamos a hablar de los que son sin duda los dos métodos más populares para encajar, o lo que es lo mismo, para empezar un dibujo, y que a veces enfrentan muchísimo a sus partidarios. Vamos a ver por qué. Y es que siempre hay gente que se acomoda a un método y tiende a pensar que el de los demás es inferior, es para malos artistas, para gente sin talento, para vagos o yo que sé, qué infinidad de motivos. En realidad lo que yo creo es que son dos caras de la misma moneda que sirven para lo mismo y que al final se pueden complementar y ayudarnos a llegar, como las herramientas que son, a ser mejores artistas. Antes que nada, dejadme que os explique un par de cosas muy rápidamente para que entendamos mejor el propósito de este vídeo, y es que nos vamos a ceñir al dibujo realista figurativo del natural, es decir, a dibujar lo que tenemos delante de la manera más fiel posible. Si vamos a trabajar de imaginación, si vamos a deformar o si vamos a hacer cosas estilo cartoon o de memoria, hay otros métodos que nos pueden ayudar bastante más que estos, y de eso ya hablaremos en otros vídeos. Y la segunda cosa es que este es el primero de una serie de varios vídeos en el que voy a explicar estos dos métodos, primero juntos para ver las diferencias y después en detalle y por separado. Así que no temáis, porque vamos a aprender a dibujar de estas dos maneras de la mejor forma posible. Para explicar todo esto he utilizado este dibujo, que es el dibujo que hice para el vídeo anterior. Efectivamente, lo empecé dos veces para que vierais estos dos métodos de encaje, y si queréis ver ese vídeo, que es muy interesante, os explico cómo trabajar con el mínimo de material posible. Os va a aparecer una tarjeta por arriba, por aquí o por aquí, no estoy seguro. Y por último, aunque obviamente os habéis dado cuenta, la cámara, cuando trabajo en caballete, la tengo que situar a mi izquierda, con lo cual vais a ver la imagen con un poquito de perspectiva, pero no se trata de que veáis el dibujo perfecto, sino de que observéis la diferencia entre un método y otro. Para empezar, vamos a ver en qué se basan cada uno de estos dos métodos, y lo vamos a hacer en el orden en el que yo los dibujé y que estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Vamos a empezar por el embloque o blocking, que es probablemente el rey de los métodos de dibujo académicos. Es un método de eficacia probadísima durante siglos y que se basa en ser muy exactos tanto a la hora de tomar medidas como a la hora de calcular proporciones antes de empezar el dibujo. Empezamos a trabajar con líneas rectas lo más largas posibles, que definen la forma de una manera muy general, y poco a poco las vamos descomponiendo en líneas más cortas y que van añadiendo detalle a la figura. El punto más fuerte de este método son la exactitud y la precisión, si es eso lo que buscamos, si queremos ser lo más académicos posible. Y es que es un método que, con tantas mediciones y con tanto trabajo previo al dibujo, nos ayuda mucho a no equivocarnos. Es el método que se utiliza más en todas las escuelas del mundo para aprender a dibujar, porque al obligarnos a tener en cuenta las proporciones y a medir continuamente, nos va a ayudar muchísimo a desarrollar esa visión espacial, ese cálculo de la proporción que tan útil nos va a ser más adelante cuando tengamos más experiencia dibujando. Esto, que puede ser su mayor fortaleza, puede ser también, por otro lado, su mayor punto débil, y es que este método puede resultar un poco aburrido y bastante árido cuando estamos aprendiendo, porque nos obliga a estar midiendo constantemente y esto aburre a cualquiera, seamos sinceros, pero es verdad que en muy poco tiempo, en días prácticamente, se mejora muchísimo y todas esas mediciones se hacen prácticamente en segundos, casi de forma instintiva, y ya no resulta tan molesto. Otro de los defectos que puede tener el embloque es que puede resultar bastante poco intuitivo, es decir, es un método que hay que aprender, y es que nadie tiene tendencia a dibujar de esta manera de forma natural. Además, resulta bastante molesto porque un pequeño error de medición se multiplica a lo largo del dibujo y puede hacer que sea más evidente que con otros métodos como el dibujo gestual. Cuando trabajamos con dibujo de gesto o con gesture, lo que ocurre es que si dejamos un dibujo nada más empezarlo, ya tenemos algunas cosas sobre el papel, y si dejamos un embloque en una etapa muy temprana, lo único que tenemos son un montón de rayas. Además, para acabar, en mi opinión, tiene un gran defecto, y es que si abusamos del embloque, si lo llevamos al extremo y lo trabajamos de forma ultra académica, por hablar de alguna manera, puede hacer que perdamos bastante soltura en el trazo y que perdamos un poco de mano,
y que esto nos dificulte hacer otro tipo de trabajos, como por ejemplo hacer un sketch rápido o encajar dibujos de una forma más inmediata. En cualquier caso, sigue siendo un método de dibujo excelente que os recomiendo probar si no lo habéis hecho nunca. Por otro lado, tenemos el dibujo de gesto o el gesture, que es un método mucho más moderno y que se aproxima al encaje de una forma radicalmente diferente. El gesture lo que busca es que el gesto sea más expresivo, buscar la fluidez de las líneas, buscar el ritmo de la figura y no tanto la exactitud de la forma. Este método tiene sus propios puntos fuertes y el primero es que para la mayoría de las personas resulta mucho más agradable y más ameno para trabajar que el blocking. Además, los dibujos que hacemos con él son muy dinámicos, tienen muchísima fuerza y el trazo es muy potente. Este método nos puede ayudar a desarrollar la soltura y la belleza del trazo y además, si tenemos bastante experiencia, el flujo de trabajo puede ser algo más rápido que con el embloque. Como puntos débiles, cabe recalcar que no es tan preciso como el embloque y que no funciona tan bien cuando estamos trabajando con figuras demasiado estáticas o que no tienen mucho ritmo en sus líneas. Además, es un método que, en mi opinión, requiere de algo más de habilidad y experiencia para poder trabajar con fluidez y que no se nos vayan mucho las proporciones en nuestra figura. Y es que creo que este es el principal problema del dibujo de gesto, y es que mucha gente empieza a utilizarlo y piensan, ¿por qué no lo he hecho antes?, sin caer en la cuenta de que si se les ha dado tan bien es porque antes ya habían hecho un trabajo previo. Cuando un principiante empieza a dibujar de esta manera y no le sale viendo que tú lo haces con extrema facilidad, no se le ocurre pensar que antes había un trabajo previo, sino que piensa, no tengo la habilidad suficiente, no valgo para esto. Por eso recomiendo siempre dar unos primeros pasos con el embloque y una vez que desarrollemos un poco esta habilidad de calcular las proporciones, empezar a hacer dibujo de gesto. Vamos a ver ahora para qué son más adecuados cada uno de estos dos métodos, teniendo siempre en cuenta que ambos valen para dibujar cualquier cosa y que a cada uno nos puede gustar uno u otro, y también que esto está basado, por supuesto, en mi opinión personal. Yo utilizo mucho el embloque, por ejemplo, cuando quiero hacer un trabajo muy preciso o cuando las figuras son muy estáticas o no tienen demasiadas líneas de ritmo, como pasa por ejemplo con los retratos. A mí me cuesta mucho ver esas líneas de movimiento o esas líneas tan fluidas dentro de una cara y además normalmente no consigo que el parecido sea ni el mismo ni tan rápido como cuando trabajo con un buen embloque. También tiendo a utilizarlo bastante más cuando tengo cosas complicadas delante, como por ejemplo un escorzo o una perspectiva, ya que medir me ayuda bastante más que intentar buscar líneas de ritmo. Por otro lado, es posible que nos encontremos mucho más cómodos utilizando dibujo de gesto cuando no nos importa tanto la proporción y queremos que el trazo tenga más importancia, más fuerza o más belleza, o cuando estamos dibujando objetos muy dinámicos o con mucho movimiento, por ejemplo una bailarina. Y por supuesto también utilizaría antes este tipo de encaje cuando simplemente quiero divertirme y hacer unas líneas o quiero hacer un dibujo rápido, un sketch o algo parecido. Para continuar, quiero discutir algunas falsas creencias que tenemos acerca de estos dos métodos de dibujo y vamos a empezar con la primera, que es del blocking, y es que muchísima gente cree que emblocar es lo mismo que dibujar con cuadrícula y no tiene absolutamente nada que ver. Cuando empezamos a emblocar estamos aprendiendo a medir de forma proporcional y cuando estamos haciendo una cuadrícula simplemente se nos están dando las proporciones ya resueltas. No hay aprendizaje. Por lo tanto, estamos hablando de quizá el mejor método para aprender a dibujar, como es el embloque, y el que seguro es el peor método para aprender, que es la cuadrícula. La segunda de estas falsas creencias, que es algo muy extendido, es que si aprendes a dibujar con embloque, no vas a poder soltar nunca el trazo de forma efectiva, y no es así. Sencillamente, cuando estamos haciendo un embloque, estamos haciendo un trabajo previo al dibujo. Es un trabajo que nos ayuda a establecer las proporciones como guía, pero una vez que tengamos eso establecido, vamos a dibujar exactamente igual y nuestros trazos pueden ser igual de sueltos que cuando trabajamos con gesto. Es simplemente un trabajo previo. La siguiente falsa creencia, y esta sí que está realmente muy extendida, es que el dibujo de gesto es igual a dibujar con curvas, y no. No es solo eso. Es cierto que en la inmensa mayoría de las veces vamos a trabajar con líneas curvas, pero también se pueden utilizar las líneas rectas porque estas también tienen trazo y también tienen gesto. Y si no me creéis, ir a internet y mirar los bocetos y los dibujos que hacen los arquitectos o los diseñadores. Son excelentes, con mucha fuerza y todos están hechos casi siempre
con muchísimas líneas rectas. Y la siguiente falsa creencia enlaza con la anterior, y es que hay mucha gente que piensa que el dibujo de gesto solo se puede utilizar cuando estamos dibujando figuras orgánicas, o, lo que es lo mismo, figuras con curvas. Pero como ya hemos visto, las líneas rectas también pueden tener gesto, y obviamente con el dibujo gestual se puede dibujar cualquier cosa. Y la siguiente y última falsa creencia, la más falsa de todas, es que estos dos métodos son excluyentes y que utilizas uno o utilizas otro. Nada más lejos de la realidad. Estos dos métodos son herramientas y se pueden utilizar para potenciar tu arte todo lo que quieras. Los puedes mezclar, los puedes complementar, puedes utilizar uno en una parte del dibujo y otro en otra parte, y puedes hacer lo que te dé la gana con ellos, porque lo único que van a hacer es hacerte crecer como artista. Antes de acabar, os quiero recordar que estos dos métodos de dibujo los vamos a ver en detalle aquí en vídeos posteriores en el canal, así que suscribiros y activar la campanita, todas las notificaciones para no perderos nada. Dadme un like si os ha gustado el vídeo y recordad que si queréis colaborar con este canal, lo mejor que podéis hacer es ver todos mis vídeos cuando salgan, aunque no os interesen mucho, aunque estéis salvando a vuestro gato de morir ahogado en la cisterna del váter, aprovecháis un minutito mientras lo secáis y ponéis el vídeo a reproducirse. También podéis hacer las compras, vuestras compras en Amazon a través del enlace que dejo siempre en la señal. Acabo de decir en la señal, no, en la descripción. Lo dejo siempre en la descripción, qué señal, tío. Y así me ayudáis un poquitín. Y os recuerdo que va a haber muchos cambios y muchas novedades dentro de poco, ya os lo desvelaré, el día 1 de octubre, martes, os contaré todo lo que pueda. Además, os invito a que me sigáis en Instagram, que es donde anuncio todas mis novedades, y nada más, me voy a despedir de todos vosotros con un fortísimo abrazo. Chicas, chicos, nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo, que ya era hora de que acabara porque llevo 10 horas grabando. 10 horas.